Noche del domingo. Bienvenidos a su espacio Municipalidad Global. Veamos qué invitado especial tenemos esta noche. Marcos Barinas Uribe es arquitecto y planificador urbano. Ganó la beca Fulbright Las Pau y fue honrado con el International Visitors Program, ambos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ha realizado estudios académicos graduados en The Catholic University of America, the Southern California Institute of Architecture, la Universidad de Chile y la Escuela Nacional Diplomática de la República Dominicana. Tiene 23 años de experiencia docente. Ha sido profesor en República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y los Estados Unidos. Tiene 25 años de experiencia profesional en el área del urbanismo y la planificación territorial, tanto en el sector público como en el sector privado. Ha sido director en instituciones gubernamentales de República Dominicana como el Instituto Nacional de la Vivienda, el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha sido consultor de urbanismo para el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas y el Senado de la República Dominicana. En Municipalidad Global, conversamos hoy con el arquitecto Marcos Barinas Uribe. Bueno, buenas noches. Ya pudimos ver quién es nuestro invitado este domingo. Un invitado que teníamos un tiempito detrás de él, pero por sus ocupaciones no podíamos coincidir. Pero desde que tuvo tiempo el arquitecto urbanista, Marcos Barinas, nos acompaña. Arquitecto, bienvenido este domingo en la noche a su programa Municipalidad Global. Muchísimas gracias por la invitación. A veces es bueno hasta hacer una serie de indicaciones porque tienen que ver hasta con tu programa. A veces usamos el término urbanista. Sí. Y en realidad yo soy planificador urbano, porque urbanista Le Corbusier, urbanistas son esas grandes figuras que lograron hacer ciudad y se ganan ese término, urbanista. Eso es como un rango. No tiene ni siquiera que ser, no es una profesión, no tiene ni siquiera que ser alguien que se educó en la planificación urbana o en la arquitectura, puede ser un político, puede ser un geógrafo, puede ser un obispo como Sixto VI, como puede ser un político. Un urbanista es un ente que ha llegado a construir ciudad. Ahora, como profesión, yo soy planificador urbano. Marcos, gracias por estar aquí. Marcos, tu participación esta noche, nosotros aquí en Municipalidad Global venimos hace ya un tiempito hablando de muchas cosas, todas obviamente vinculadas al desarrollo y fortalecimiento de los gobiernos locales, del territorio. Hay un tema nodal que para nosotros es el acta de nacimiento de cualquier desarrollo urbano. Es el ordenamiento territorial y el uso de suelo. Bien. Sabemos que hay una ley, en un proyecto de ley en el Congreso hace un tiempo ya, pero antes de nosotros empezar con este tema de la ley, conceptualizan un poquito qué es un ordenamiento territorial. Muy bien. Bueno, mira, el ordenamiento del territorio, que definitivamente debería ser un principio básico de los estados para poder administrarse, es el momento en el que tú eres capaz de establecer en el lugar donde tú habitas distinciones específicas vinculadas, una, evidentemente, en una sociedad capitalista, a la propiedad del suelo, estableciéndose qué es privado y qué es público, de una manera clara y precisa, y otra, de qué manera usas ese suelo, porque el hecho de que sea público o sea privado no establece la cualidad de uso que le da a ese suelo. De manera que se establece un principio de confianza con el Estado hacia el futuro del territorio, vinculado no solamente al tema de cómo se sostiene económicamente, ambientalmente y socialmente el territorio, sino también cómo se garantiza el desarrollo territorial y el desarrollo de las personas en ese territorio específico que estamos hablando. De manera que es una confusión que tiene mucha gente, incluso con esta ley. Ordenamiento territorial no significa división política administrativa. O sea, no es que
esto es un municipio, esto es un distrito municipal, y esto es una provincia, y este es el límite de la provincia, y este es el límite del distrito municipal. No. Por un lado está la división política administrativa de un territorio, Que es otra cosa. que es una cosa, y por el otro lado está la manera en que organizamos el suelo de ese territorio, que en muchas ocasiones no está vinculado a una noción única de esa división política administrativa, sea un municipio, o sea un distrito municipal, o sea una gran ciudad. O sea, Entonces, ahora, en un término llano, eso significa que eso sirve para decir qué va aquí, qué va allí y para qué sirve. exactamente. Eso es obvio. Exacto. ¿Para qué sirve y con qué propósito? Muy bien. Así es. Ya vimos que actualmente está en discusión el Congreso. Sí. Tiene unos años en una discusión. Sabemos de tu empeño, de tus labores en esas comisiones que de una forma u otra, a veces tú has estado en una comisión, en otra, pero siempre vinculados en el tema de este proyecto de ley. ¿Cuándo nosotros, desde tu punto de vista, empezamos a ponernos de acuerdo para que esto sea una realidad? Oh, mira, o sea, de la ley de ordenamiento territorial se viene hablando hace muchos años, décadas incluso. Inició con muchas personas, incluso algunos que ni siquiera están con nosotros ya, ¿verdad? Y fueron los precursores. Y mucha gente eminente, ¿no? Que desde el principio han estado sentando las bases para que este proyecto esté donde esté. No me atrevo a mencionarte personas, porque si menciono a alguien y dejo de mencionar a otro, Sería un pecado. entonces Se convertiría en un pecado. peco de no mencionar a esas personas, pero mucho eminente planificador, economistas, arquitectos, han participado en lo que es esta versión, podríamos hablar de no sé qué número Un paréntesis de ahí. ¿Qué versión va? de ese proyecto Porque de van ley. muchas modificaciones del proyecto, Sí. discusiones. Empezaron con pocos artículos, van muchos artículos. Ajá. ¿Cuántas versiones tú has manejado? Mira, bueno, que he manejado yo solamente he manejado 2 versiones, porque plenamente como ente asesor Sí. en el tema de esta ley de ordenamiento, yo empecé hace año y medio a partir de 2 versiones que existían de esa ley. Recuerda que son proyectos de ley, son sometidos Sí. por congresistas. Así es. Una que fue sometida por el senador Félix Bautista Sí. y otra que fue sometida por el senador Ricardo de los Santos. Pero eso no significa que esas son las únicas 2 versiones que se han visto. Han existido muchas otras versiones que se han manejado por diferentes grupos que han visto diferentes situaciones en la ley y que las 2 versiones que llegaron a nuestras manos a través del MEPIT, yo empecé a trabajar en la ley como asesor del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Cuando llega al MEPIT la ley, porque por ley es el MEPIT que debe de ser, es el órgano Sí, rector claro. por Esto ley es un tema del de MEPIT. tema de planificación y ordenamiento en el territorio. Cuando llega al MEPIT, entonces yo funjo como asesor del MEPIT junto con otro grupo de asesores, incluyendo algunos asesores internacionales, y asumimos estos 2 proyectos de ley y de alguna manera los fundimos en uno solo, ¿no? Y ahora el proyecto de ley que se está observando en una comisión bicameral, no es una comisión simple de los diputados o de los senadores, sino es bicameral, lo que implica que una vez termine la lectura de este proyecto de ley pasa directamente a la aprobación ante la sala, ¿no? Ante una sesión Sí. Ordinaria, normal, del exactamente. Congreso Nacional. Y la versión que al final se está manejando es la versión de Ricardo de los Santos, del senador Ricardo de los Santos. ¿Qué tenemos entonces hoy? ¿Por cuál ley nos regimos hoy? ¿Cómo nos estamos organizando hoy si no tenemos una ley? Mira, esa es otra cosa que es importante que se entienda. Una ley de ordenamiento territorial, como te dije, por un lado, vela por el tema de a quién pertenece el espacio, cuáles son los regímenes de derecho de propiedad, de derecho del uso del suelo, y por otro lado, organiza los instrumentos que generan los planes que logran ese ordenamiento. O sea, una cosa es que una ley defina cuál es el régimen de propiedad del suelo. Y otra cosa es que la ley establezca los parámetros, el marco regulatorio
bajo el cual se ordena el territorio, que está vinculado a unos instrumentos que son planes. Sí. Planes nacionales de ordenamiento territorial, planes regionales de ordenamiento territorial, Planes locales. planes municipales de ordenamiento territorial. El hecho de que un país no tenga planes no significa que no se construye, no significa que no ocurre desarrollo, simplemente no tiene planes, ¿verdad? Lo correcto es que existieran los planes, pero eso no significa que en el país no se hacen cosas, ¿verdad? Y que no existen leyes sectoriales que organizan el territorio. Es correcto. Hay planes sectoriales Sí, que organizan el agricultura, territorio, turismo, medio ambiente, agricultura, todos tienen planes sectoriales también. Los municipios definen cómo crece su territorio, cómo crece lo urbano en su territorio, por ejemplo, o hasta dónde llega, o qué protegen, o qué mantienen o no mantienen en su territorio. De manera que el hecho de que la ley de ordenamiento territorial no exista no significa que el desarrollo siga ocurriendo. Lo que pasa es que la ley garantiza que exista un marco regulatorio que organiza esas diferentes instituciones bajo un solo instrumento y posibilita que el crecimiento del urbano o rural incluso del territorio nacional sea sostenible en el tiempo. Marco, vamos a hacer una pausa, vamos a comerciales y regresamos con el arquitecto Barinas con varios temas de este proyecto de ley de ordenamiento del territorio. Mantenga la sintonía. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. ¡Ah! Regresamos con el arquitecto Barinas. Arquitecto, antes de la pausa, estábamos hablando de cómo está funcionando esto entonces en el país, si no tenemos una norma legal. Pero, bien usted lo dijo, esto funciona, el desarrollo camina, aunque no haya un plan. Claro. Lo que no está organizado de Con una un manera, con un propósito tangible o hacia largo plazo, mediano, corto plazo, sino vamos caminando. Si así estamos ahora, cuando en un municipio X, un distrito municipal o aquí en el Distrito Nacional, se planifican las cosas, ayuntamientos, todos son así, toman en cuenta la planificación en el territorio cuando están haciendo sus presupuestos, sus obras de inversión pública, porque los ayuntamientos tienen sus presupuestos de inversión pública. ¿Qué está pasando entonces? ¿Quién decide qué va allí, cómo va allí? Mira, una cosa es que planes no hay planes municipales de ordenamiento territorial. Solamente 2 municipios tienen formalmente un plan de ordenamiento territorial, que es el Distrito Nacional y Santiago. Después los cientos
de municipios e incluso distritos municipales que forman parte. Sí, porque hay distritos que son más grandes que muchos, Exacto. que muchos municipios. Exacto. El resto del país no tiene planes, de manera que aquí no se establece uso de suelo por un plan. Aquí ningún ayuntamiento en el país aprueba un proyecto a partir de la asignación de un uso de suelo. Aquí los ayuntamientos aprueban proyectos. Ellos no determinan usos de suelo, determinan proyectos. O sea, de repente, no voy a poner un ejemplo específico, pero imagínate un municipio mediano, cualquiera, hay un plan, hay un proyecto de una estación de gasolina, ¿verdad? El ayuntamiento aprueba el proyecto o no aprueba el proyecto, dependiendo de lo que ellos entiendan en base a alguna ley sectorial de hidrocarburos que exista, y aprueba ese proyecto. Pero el ayuntamiento no está aprobando el uso de suelo de eso porque no existe, porque no hay un plan. Si no hay un plan de ordenamiento, no existe tal uso de suelo. Eso es evidente que no. Y el tema de esta ley de ordenamiento territorial se refiere a dos aspectos respecto al uso de suelo, que es otra cosa que tenemos que entender. El suelo se clasifica y se califica. Clasificar el suelo significa que el suelo es urbano, no urbanizable o urbanizable. No urbanizable tú lo puedes llamar rural si quieres, o protegido, ¿no? Urbano es lo existente, que tiene una serie de infraestructura y de población que lo caracteriza como urbano, y urbanizable es lo que se proyecta a futuro, que sí debe estar establecido por un plan. ¿Ya? Entonces lo primero que tú haces, tú defines y clasificas en el territorio qué es urbano, qué es no urbanizable, o sea, lugares donde tú entiendes que está reservado para algunos usos específicos ambientales o de usos que pueden generar bienes, agricultura, como la agricultura y demás, pero no están susceptibles de ser urbanizados. Y urbanizable, que es lo que yo proyecto a futuro, hacia dónde crezco. O sea, hacia dónde debe crecer la ciudad, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia dónde no debe de crecer, hacia aquí o hacia allá. Lo clasificamos. Después de clasificarlo, hay que calificarlo. A partir de ejercer el derecho y el deber que van a tener no solamente los ayuntamientos, también las fuerzas privadas, estatales, en sus diferentes ámbitos que quieren que el territorio se planifique. Claro. Y entonces en ese momento se generan los planes de ordenamiento que pueden ser municipales, regionales y nacionales. Y a través de esos planes de ordenamiento es que tú calificas el suelo. Esto es, ¿para qué se usa? Tú dijiste que era urbanizable, pero dentro de ese urbanizable, ¿qué tú quieres que exista? Es residencial, es turístico, es mixto, es industrial, es minero, ¿verdad? Y entonces ese urbanizable tú lo calificas. Recuérdate, primero lo clasificamos y dijimos, aquí no se construye, aquí se construye. Para yo decir y aquí se va a construir. Y aquí se va a construir, y en el se va a construir depende directamente del plan de ordenamiento. Ojo, ojo, ojo. Que no exista un plan de ordenamiento no significa que no exista la capacidad de construir. Eso está previsto en esta ley. Nosotros tenemos, ¿cuántos municipios hay en el territorio nacional? ¿Cuántos hay? 158, 159. Bueno. 158 y 235 distritos municipales. De esos 158 municipios, ¿cuántos están en capacidad de hacer un plan de ordenamiento municipal? 6 o 7. Muy pocos. Uno, porque la mayoría de los municipios de este país, el 60% de los municipios de este país tienen menos de 20,000 personas. Son municipios, pequeñas poblaciones que no están en la capacidad de desarrollar esos planes a manera inmediata, claro, que dependen incluso de la ayuda del que algunos sectoriales lo hagan por ellos, sí, ¿no? Claro. En estos territorios turísticos, por ejemplo, o mineros, donde hay muy poca población. Entonces, en lo que llega el plan, ¿qué pasa con ellos? Bueno, la ley plantea que en lo que llegue el plan existirían unas normativas temporales de planificación que permitirían que el crecimiento de estos municipios se haga de una manera ordenada. ¿Y no es mucha burocracia? No, para nada, es menos burocracia.
es menos burocracia, porque lo que tú estás haciendo es que tú estás estableciendo los parámetros nacionales bajo los cuales los municipios tienen el derecho de crecer, supervisados, por supuesto, por el Ministerio de Economía y Planificación, que es el órgano rector, y en las manos de quien define el crecimiento de su territorio, que ¿quién es? El ayuntamiento. Correcto, el gobierno local. El ayuntamiento y el gobierno local es quien define uso de suelo, es quien plantea cómo crece su territorio, por supuesto, acompañado del Estado y de inclusive del sector privado en el momento en que el sector privado quiere invertir en determinados lugares. Supongamos que tenemos la ley y estas normas que establecen en lo que usted tiene su plan, bueno, tienen que manejarse de esta manera y esos se estén rigiendo así. Y el que no cumpla, ¿qué va a pasar? Porque si hay una planificación de Estado, conocemos de muchos planes del gobierno anterior y de este gobierno en algunas sectoriales, por ejemplo el turismo. El presidente de la República actual, en su primera semana de gobierno, se fue a Pedernales tratando de impulsar con su presencia y todo su gabinete lo que tantos años se ha hablado de Pedernales, que había un problema jurídico que lo resolvió el gobierno anterior, muchos años de conflicto, más de 20 años, y se resolvió. Bueno, pero si ahora existe la ley, el sector vamos a trabajar por allí, pero si turismo quiere una cosa y el ayuntamiento quiere otra. Muy fácil. ¿Me comprendes? Sí, claro, mira. Porque una cosa es lo que quiere el gobierno y otra cosa es lo que entienda el gobierno local, como tú lo has dicho. Muy bien, muy bien. El gobierno local es que es el dueño, yo sé la visión que tengo, la que quiero. Mis pobladores entienden, y yo como alcalde, que me eligieron con el voto popular, ellos lo que quieren es esto. No queremos turismo aquí, no queremos gente que vengan a molestarnos, ni a interrumpir con su transculturación. Muy bien. Y yo estaría muy de acuerdo en que un ayuntamiento tuviese esa posición. Y si tiene esa posición, el municipio, no el ayuntamiento, porque el ayuntamiento podría ser temporal, pero si el municipio como ente social vivo tiene esa posición de que aquí no me van a hacer hoteles, pues yo estaría de acuerdo en que no hagan hoteles. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de las actividades que tienen que ver con el desarrollo del territorio son supramunicipales, van más allá del municipio. Tú has mencionado una, el turismo. O sea, hay muchos proyectos turísticos que se refieren a escalas de proyectos tan grandes que involucran varios municipios al mismo tiempo. Se convierte en un proyecto regional prácticamente. Bien. Entonces, en ese momento aplican dos cosas. Por un lado está el plan regional, que nunca va a entrar en contradicción con el plan municipal, sino que acompaña el plan municipal. Y es una amalgama de proyectos. Y por el otro está una figura que existe en esta ley que, además de que puede existir plan nacional, plan regional o plan municipal, existen unos planes supramunicipales. Esto es, nuestro país ha estado creciendo de una manera muy especial, ¿no? Sí. De tal forma que muchos entes urbanos involucran varios municipios. Estoy poniendo un ejemplo específico, el Gran Santo Domingo. Tú puedes tener al mejor alcalde del mundo en uno de los municipios del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, cualquiera. Si ese alcalde no puede trabajar con los otros alcaldes bajo una figura común, no hace nada en algunos sectoriales. Por ejemplo, el transporte. Yo no puedo tomar decisiones en el Distrito Nacional de que van a haber o no van a haber tapones, cuando del Santo Domingo Este me están mandando 200,000 vehículos diarios. O del oeste. Entonces, ¿qué ganas tú resolviendo problemas de entaponamientos dentro del territorio del Distrito Nacional cuando el problema es supramunicipal? Involucra probablemente 8, 9 o 10 otros municipios. A veces involucra a otras regiones, porque el Gran Santo Domingo involucra no solamente varios alcaldes, 10 alcaldes, te puedo contar yo, involucra también 3 senadores, e involucra 3 regiones. ¿Ves la complejidad? Lo mismo ocurre con algunos sectores turísticos. Tú tomas Bávaro y tú tienes situaciones en la región del este donde
el municipio o el distrito municipal donde está ubicado determinado desarrollo turístico es un distrito municipal pero en donde Punta Cana viven 20,000 personas, Sí. pero que se supone que debería administrar un territorio que visitan 1 millón de turistas. Claro. Bien, Ahí, entonces, en ese pedacito hay más habitaciones hoteleras que en el Caribe junto completo. perfecto. Entonces, por eso, inteligentemente esta ley observa que no estamos en 1950 o 60, donde el tamaño de la nación y los crecimientos urbanos de la nación involucraban municipios únicos, sino que estamos hablando de una situación muy diferente de desarrollo del territorio y, por tanto, ciertos proyectos como desarrollos turísticos, áreas metropolitanas, presas, grandes carreteras, proyectos de energía, que superan el límite del municipio. Son temas supranacionales. Se entienden como supramunicipales. Supramunicipales. Y eso no significa que entren en contradicción con los municipios, sino esos proyectos tienen que coordinarse con los Sí, municipios. una competencia superior. Exactamente. Marco, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el arquitecto Barinas casi de inmediato. Mantenga la sintonía. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. ¡Ah! Gracias por mantener la sintonía esta noche del domingo con su programa favorito, Municipalidad Global. Esta noche nos acompaña el arquitecto Marcos Barinas. Estamos hablando de ordenamiento territorial hace un ratito. Yo le quiero decir algo, arquitecto. Cuando hablamos, por ejemplo, del Acuerdo Mundial sobre el Cambio Climático, hay algunos países que se resisten a firmar este acuerdo, el protocolo de Kioto, que es para seguir un plan para ir disminuyendo el calentamiento global, las emisiones de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿por qué? Porque esto cuesta dinero. Reconvertir un país que está en pleno desarrollo, sobre todo estas potencias, y decirle que ahora el acero, que emite tal o cual cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, o las cementeras, etcétera, tiene que moverlas, tiene que convertir esa industria. Eso cuesta mucho dinero, eso es como refundar un país de nuevo. Ahora yo quiero que vengamos en este tema del ordenamiento. Hice ese símil para que usted me entienda. Ok, tenemos una ley, la aprobamos mañana, arrancamos y tenemos un plan muy bonito. Pero ¿y el desorden que tenemos actual? ¿Cómo se organiza? ¿No cuesta dinero reordenar todo este territorio? Porque ¿cómo usted mueve ahora? Esto no es el plan que debe estar allí, esta mezcolanza que hay, una zona industrial con comercios, con viviendas, industrias de generación de energía mezclado con industrias farmacéuticas o cosas que no son compatibles. ¿Esta ley toma en cuenta ese plan de reconversión en el tiempo o vamos a seguir así poco a poco cambiando el tema?
Sí, bueno, has hecho una pregunta como de poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Definitivamente hay que entender que ninguna ley es una varita mágica. O sea, tú no emites una ley y mañana está todo organizado. Eso, de hecho, el que tú apruebes esta ley no significa que a partir de mañana todo el mundo se va a poner en regla. Eso no ha ocurrido nunca con ninguna ley. Ni se pretende que ocurra con esta. Se va a tomar tiempo hasta que cada uno de los ayuntamientos del país, las regiones, municipios del país, la región del país y el país en general, se monte en el barco de la planificación. ¿Ves? Lo que sí va a establecer esta ley, que es fundamental y que me lo preguntaste en la otra sección anterior, es cuál es el marco sancionatorio que va a existir sobre aquellos que la incumplan. Hasta ahora, que sí es una cosa que tiene esta ley, que yo creo que es muy importante, los otros instrumentos que existían antes no tenían dientes, como se dice así vulgarmente, no tenían dientes. No te mordía. O simplemente te decía, organiza tu territorio. Bien, y ya, bueno, organízalo y pónganse de acuerdo. Sí, pero ¿cómo obligamos al que no quiere estar de acuerdo que se ponga en línea? Tiene que haber una forma que al que no esté de acuerdo se ponga en línea. Entonces, esta ley sí tiene un régimen sancionatorio. Y tiene un régimen sancionatorio muy interesante, porque sanciona de una manera especial. No sanciona tan solamente poniendo una multa. Regularmente hay multas aquí, o sea, si tú en el Distrito Nacional vas a construir una torre y te pasas 3 pisos. Hay multas que las ponen en el presupuesto. Perfecto. Entonces hay gente que pone la multa en el presupuesto. Bueno, pues esta ley establece el hecho de que no puede haber beneficio económico, de manera que reordenar lo que dañaste más la multa es la multa. Ok. ¿Verdad? Esa es la de manera penalidad. que no existe posibilidad de beneficio económico a través de incumplir la ley. Eso está muy claro en este proyecto existente. Sí, pero no me huya. El desequilibrio. ¿Cómo lo vamos a lograr el equilibrio? Esto que está hoy, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, mira, ya ahí sí estamos hablando de un tema que requiere mucho tiempo. O sea, todo esto que tú me estás hablando, de los graves problemas de organización que tiene el territorio, que tiene, por ejemplo, el distrito, no el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, ¿no? El Gran Santo Domingo tiene problemas que no se resuelven en 2 años, 3 años, 4 años. Los tiempos de las ciudades son 10, 20 y 30 años. Así como los tiempos de los proyectos ambientales son 30, 50 y 100 años. Tú estás hablando del cambio climático y estás hablando del protocolo de Kioto. Si hablas del protocolo de Kioto, estás hablando también del protocolo de Montreal, que tenía que ver con el tema de los clorofluorocarbonos, Así es. que estaban abriendo la capa de ozono. Se hizo un hueco. 40 años para ¿Eliminarlo? reformar eso y eliminarlo. Porque los tiempos ambientales son 40, 50 y 60 años. Los tiempos de las ciudades son 10 y 20 años. Si tú analizas la ciudad de Santo Domingo, los problemas que tenga la ciudad de Santo Domingo en este momento son producto de las políticas que se tomaron hace 25 años. Búscalo. Si hay muchos tapones, por una acción que ocurrió hace 20 o 25 años. Y porque ese es el tiempo que se toma la ciudad en desarrollar las visiones que tú estableces en este momento. Por eso lo importante de la planificación. Por eso lo importante de la planificación, porque no estamos hablando de improvisar. Improvisar es el tema de que yo acabo de llegar al municipio como alcalde o yo acabo de llegar a la presidencia de la República y yo tengo que resolverlo todo en 4 años. No, hay cosas que se toman 10 años, hay cosas que toman 15, hay cosas que se toman 20 y por tanto nosotros tenemos que entender que así son los tiempos. Pero a veces nosotros creemos que eso es mucho. Oye, el álbum Thriller de Michael Jackson fue hace 35 años y parece que fue ayer, ¿eh? Todavía Tú y yo lo compramos escuchamos. ayer. Todavía lo escuchamos. Bien, entonces los tiempos pasan rápido. Bueno, estamos hablando de la universidad hace un rato. Exactamente, lo vemos como ayer. Los tiempos pasan más rápido de lo que uno se imagina. Y de eso hace 30 la años, desesperación. Marco. 30 años hace La eso. desesperación sí que no pasa. La desesperación es latente Sí. y la desesperación es la que nos lleva Se sufre día a día. a graves soluciones. Cuando hablamos entonces del planeamiento del territorio y uso de suelo, la planificación del territorio para el uso de suelo efectivo, en el mundo ideal podríamos tener las viviendas ubicadas en zonas residenciales con las características que fuere.
porque el Distrito Nacional no tiene para dónde crecer que no sea hacia arriba. Estas normativas tienen que estar ya atendiendo a un crecimiento vertical, pero los servicios básicos de emergencia deben estar también dentro de esta planificación. Por supuesto, no, y hay otro punto también que estás hablando ahí, cuando mencionaste, ya el Distrito Nacional no puede crecer horizontalmente, tiene que crecer hacia arriba, bien, lógico. Esta ley no le va a decir a los municipios cómo deben de crecer. Establece el marco regulatorio para que ellos decidan cómo crecer. O sea, Salvo que no tengan compelido para dónde hacerlo. Si el Distrito Nacional no quiere correr para arriba y quiere seguir corriendo horizontal, bueno, tendrá muchas limitaciones, pero esa fue su decisión. Establece el marco regulatorio para que lo haga, pero también define cuál es el régimen de la propiedad, que no es solamente del suelo, en el sentido de que lo entendemos, estamos parados ahora. En el piso. Tiene que ver con qué ocurre para abajo. En el subsuelo. Y qué ocurre para arriba, el espacio aéreo. El espacio aéreo. Y el espacio marítimo también. Entonces, cada uno de estos lugares, que a veces no lo pensamos, implica una propiedad del suelo. Cuando usted vive en un barrio y le pasa por arriba una red de alta tensión, por arriba de su casa, se está haciendo un uso del espacio aéreo donde usted vive. Claro. ¿Es correcto? Bien, esta ley va a determinar eso. Algo de lo que se quejan mucho los privados, te voy a poner un ejemplo interesante. Ellos dicen, no, estoy hablando de del sector privado, el más cavernícola. El cavernícola. Bueno, el cavernícola. El ortodoxo, vamos a decir. El ortodoxo, exacto. Te va a decir, no, en mi solar, en mi finca, yo hago lo que yo quiera. Entonces viene y es como que te metan un muro y se atrincheraron allí y aquí no entra nadie y nadie hace nada en mi finca, sino lo que yo quiera. Y aquí se siembra lo que yo quiera. Aquí se siembra o se hace lo que yo quiera. Y ellos creen que quieren decir el régimen de la propiedad es privada y nadie me va a decir, el Estado no me puede decir a mí para qué sirve mi suelo. Y le molesta cuando tú le dices para qué debe servir. Entonces es una visión ortodoxa. Bien. Ese mismo terrateniente, propietario, cuando descubre que en su lote hay oro, ¿verdad? Sí. O en el lote y esa mina de oro sale y alguien viene desde el otro lado y drena porque yo como Estado, a mí me pertenece ese oro, aunque esté en tu finca, yo voy a ir en la finca del lado, voy a drenar y lo voy a sacar y voy a tratar de sacarlo por debajo, porque hay un régimen de propiedad. Entonces, en un momento tú vas a decir que no me gusta y en un momento tú vas a decir que te gusta. En un momento a mí me gusta que frente a mí alguien haga lo que quiera con su lote, pero cuando yo tengo un hotel y me hacen un desarrollo de vivienda para empleados que a mí no me gusta porque se ve mal para mi turista, no me gusta que aquel tenga el derecho de hacerlo. Bien, esto define esta ley, define cómo se usa el suelo a nivel de donde lo caminamos, pero también cómo se usa y qué régimen de propiedad existe para el aéreo, para el subterráneo, para el marítimo, etc. Marcos, vamos a una breve pausa y regresamos para empezar ya en este bloque sobre la implementación de la ley. Cuando la aprobemos, si va a hacerse por etapas. ¿Qué hay que hacer? Mantenga la sintonía. Estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. ¡Ah!
Gracias por mantener la sintonía, Marcos. Hemos estado discutiendo varias cosas, escenarios distintos, problemas, conflictos, posibles soluciones, visiones para esta ley. Una vez se apruebe, el legislador siempre tiene la sabiduría para que las leyes que aprueben se implementen de manera gradual en el tiempo. Porque bien dijiste en el bloque anterior, es imposible una varita mágica, una ley ya está todo listo y estamos planificados. Esto es un proceso. Existen etapas de implementación, hay que hacer un reglamento para la implementación. ¿Cómo va a funcionar esto ya si tenemos la ley aprobada? Sí, claro. Mira, la ley, como te dije en un momento, tiene instrumentos que son los instrumentos que se utilizan para el ordenamiento del territorio, que van desde los planes, que como dije, eran nacionales, regionales y municipales, como también la definición de los usos de suelo, que yo te había hablado que se hacían, se clasifica el suelo, urbano, urbanizable, no urbanizable, y se califica residencial, turístico, agrícola, bla, bla, bla. Uno de los primeros pasos para la implementación de la ley tiene que ver con dos instrumentos fundamentales. Uno es un instrumento de delimitación de suelo urbano que debe de ser implementado en un tiempo límite. En la ley se habla, creo que son de 6 meses. Ese instrumento de delimitación urbana lo que pide es a que todos los ayuntamientos, en coordinación con el Ministerio de Economía y Planificación y las otras instancias que tienen data para poder hacer llevar a cabo este instrumento, como la ONE, como el Instituto Geográfico Nacional, etcétera, deben de acompañar a los municipios para que hagan este instrumento de limitación que dice, esto es urbano, ¿verdad? Sí. Definen su territorio lo que es urbano y definen su territorio, por tanto, lo que es no urbanizable. Bien. Y orienta para que a futuro ese municipio sepa hacia dónde va a dirigir en base a un plan lo urbanizable, que se hace en base a un plan. Lo cual algunos municipios estarán en capacidad de hacer inmediatamente, otros municipios les puede tomar toda una vida hacer, quizás no lo puedan ni siquiera hacer. Pero no hay una tutela, ¿no? Para ayudarlo, acompañarlo. Sí, claro. Pero aún así, un plan de ordenamiento no se hace en 2 días, requiere recursos, obvio. tiempo, planes. Y sobre todo la voluntad de las Entonces, autoridades locales. Por tanto, lo primero es que tú delimites en tu municipio lo que es urbano y lo que es no urbanizable. Después, entonces, hay 2 maneras de tú planificar el futuro. Por un lado están los instrumentos estos de planes, de ordenamiento, que en eso lo acompaña el MEPID, y lo acompaña el sector privado, y lo acompañan muchos entes del Estado. Y por otro están las normas subsidiarias de planificación de las que te hablé, que permiten que en el territorio nacional los municipios crezcan bajo unos parámetros específicos que definan esa cualidad del crecer. En la ley se hace mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de las áreas verdes y la importancia de las áreas verdes. También se habla mucho de los servicios, de la continuidad de la trama vial, de la necesidad de que los desarrollos y crecimientos de las áreas urbanas se haga en base a anexar áreas urbanas, no a crear otros entes de asentamientos humanos alejados de los sistemas existentes, de manera que compartan servicios. Sí, sea más económico llevar los servicios. Claro, es un tema de cómo tú llevas los servicios. Claro. Y si tú creas un nuevo pueblo a 50 kilómetros del que está, vas a tener que llevar los servicios allá. Claro. Y por tanto se fomenta un crecimiento organizado. Y eso se hace a través de esas normas subsidiarias, que es un reglamento que ya está planteado, pero que debe aprobar el MEPID una vez se apruebe la ley. Entonces, fíjate que ya tenemos 3 instrumentos, uno que es inmediato, uno que es a corto plazo, el instrumento de delimitación urbana. Eso es a corto plazo, eso debe estar listo en 6 meses, 1 año, no sé, hay que ver. Finalmente lo que se apruebe. Exacto. El otro es a mediano plazo, entre comillas, que es la norma subsidiaria de planificación, que implica que el MEPID debe de aprobarlas y después se debe de entrenar a los ayuntamientos para que la entiendan y la puedan empezar a utilizar de una manera adecuada. Y otra es a largo plazo, que es el plan de ordenamiento, porque los planes de ordenamiento toman tiempo. Plan, ya sea municipal, regional o nacional, implica una participación de tantos sectores que no son cosas que se hacen en 2 o 3 años, se toman unos buenos años tener esos planes. ¿Cuántos años le tomó
al Distrito Nacional tener su plan de ordenamiento? ¿O cuánto le tomó a Santiago? Años. Muchos años, muchos gobiernos. Muchos gobiernos, correcto. Bien, entonces, nacionales y locales. Por eso, por tanto, la ley prevé esos 3 niveles, un nivel inmediato, un nivel a mediano plazo y un nivel a largo plazo en sus instrumentos. ¿Estamos a nivel de burocracia estatal preparados para este reto? Definitivamente, si lo que se ha intentado con esta ley es una ley bastante básica. O sea, es que, imagínate tú que no podamos hacer esto, que es lo más básico. Mira, cierren esto. Sí, porque es todo. Ciérrenlo. Es el origen del desarrollo. Vamos a construir 3 millones de yola y vámonos. Porque si no podemos hacer esto, que es lo más básico, entonces, mira, no hay futuro. O sea, es definitivo que sí. Lo que está planteado aquí no se ha planteado nada que no exista ya como un procedimiento, simplemente se han organizado esos procedimientos y se ha dicho quién es el órgano rector y quiénes son los que actúan sobre su territorio, que son los ayuntamientos, nadie más. Entonces, y quiénes son los que de alguna manera planifican el territorio como órganos consultivos, como en casos en los que es supramunicipal, quiénes participan para definir qué es eso. En caso de que es el plan regional, quiénes son los que aprueban eso y a cada cuántos años debemos renovarlo. Entonces, todo eso está establecido. Nosotros somos amantes de la persuasión que del convencimiento. Es mejor persuadir que convencer. Es una expresión famosa de líderes políticos latinoamericanos y no latinoamericanos en la historia del hombre. Resulta que hay algunos ayuntamientos, algunas autoridades locales, básicamente alcaldes, que a veces no saben ni siquiera lo que le conviene a su municipio. Ellos creen que tienen un puerto y entienden que el desarrollo de ese municipio es el puerto. Pero en los planes de gobierno entienden que el puerto donde debe estar es 3 o 4 municipios más al norte o al sur, dependiendo lo que convenga en el plan maestro del gobierno en el tema de desarrollo portuario, que es un sectorial vital también para el desarrollo de los municipios, de los pueblos. En consecuencia, ¿no existe también un plan para empezar a persuadir a estos ayuntamientos locales? Es una sugerencia que te estoy preguntando. ¿No crees que es una estrategia también que debe iniciar cuanto antes para ir como allanando el camino? Porque cuando una ley empieza a implementarse, a veces lo primero que dicen, a mí no se me consultó, conmigo no se me habló, conmigo no se habló. Y al final los dueños de los territorios o los que rigen el territorio son la gente del territorio, los municipios y sus ayuntamientos los eligen ellos. Entonces, ¿cómo de repente tú vas a llegar a Micha a decir que el plan es este? Y si los micheros, michenses, no sé cuál será el gentilicio, deciden otra cosa. Entonces, no existe un plan ahora de ir persuadiendo a esta gente de que se vayan integrando en estos cambios. Persuasión, no sé si sea el término correcto. Digamos que es importante que el Estado entienda que el dominicano es sabio y sabe lo que quiere en su territorio cuando lo habla en términos comunitarios. Cuando lo socializan. Sí, cuando es uno solo siempre hay espacio para su provecho personal, pero a la hora los municipios tienen una noción de lo que quieren, ¿no? Lo que pasa es que se les debe acompañar, ¿tú sabes? Porque hay cosas que la gente no entiende. Como tú dijiste en un momento, hay estados que no entienden el tema del cambio climático y hay gente que no lo quiere firmar. Bien, entonces hay que educarlos, ¿sabes? Hay que educarlos para que se entiendan los beneficios económicos a lo que puede llevar esto. Entonces, yo creo que a escala local es lo mismo. El espíritu de proyectos de este tipo no es buscar un instrumento para imponer una visión nacional a un municipio pequeño. Es un instrumento que permite entender qué quiere el municipio pequeño, qué intereses tiene el municipio pequeño y qué intereses tiene el Estado que pueden ayudar a ese municipio pequeño a desarrollarse. En los momentos en que el municipio está consciente de cuáles son los instrumentos importantes para su desarrollo, el Estado lo apoya. En el momento en que el municipio no entienda realmente las implicaciones de ciertas políticas públicas, entonces se socializa con ellos y se llega a que pueda haber un nivel de comprensión de eso que ellos no están viendo en un futuro inmediato. O sea, el espíritu es ese, no es un espíritu de tratar de encontrar un instrumento a través del cual se logren cosas más rápido.
Eso es un error que nosotros siempre tenemos. Tenemos que buscar la manera de hacer inmediatez. esto que sea más rápido. La ventanilla única. No podemos gastar más tiempo. Yo estoy gastando mucho tiempo en planes cuando yo debería estar construyendo ya. Ese no es el espíritu de las cosas. O sea, las cosas toman tiempo. Y hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata, pero hay otras que se van a tomar más, porque tú tienes que tomar en cuenta las personas que viven en determinado territorio, establecer un diálogo con ellos, que ellos son sabios y entienden y van a entender, y entonces lograr a través de eso que estos pequeños municipios logren sus planes. Yo creo que el sector privado tiene una participación importante en eso, porque sus intereses están ahí. Ahí te quería tocar. Bien. La ley de alianza público-privada, hay una dirección nueva. Hay una ley que inició hace unos meses a implementarse. Tiene mucho que ver con esto. O sea, esas alianzas público-privadas para que los recursos fluyan en la dirección de un desarrollo de un tal o cual territorio es importante la participación del sector privado. Sí, definitivamente. Y se menciona en la ley las alianzas público-privadas. Pero ya eso es un tema de inversión. O sea, ya en términos de planificación. Después que esté la planificación, claro, entonces vamos a ver. Bien. Pero obviamente las cosas tienen que verse quién le interesa tal o cual cosa. Exacto. Si no hay interés, no hay acción. Si usted tiene intereses específicos, comerciales, en determinado lugar, industriales o turísticos y demás, Agroforestal, puede ser. ayude al municipio a hacer que ese geste su plan. plan. O sea, nosotros no podemos pretender en este país decir que los municipios no están en capacidad de hacer plan y por tanto denme el dinero a mí para yo. No, lo que tenemos es que apoyar al municipio para que lo haga. No es que démelo a mí que ellos no pueden. No, ellos sí pueden. Dele los recursos, empodere al municipio. Si usted tiene intereses ahí, acompañe al municipio para que logre ese plan de ordenamiento que de alguna manera lo beneficie a usted y beneficie al municipio. No pretenda usted definir cuál es el destino de la gente que vive al lado de la inversión que usted quiere hacer. Es correcto. Acompáñelos, ¿verdad? Y esta ley establece que quien define ese uso de suelo es El territorio. La el gente. ayuntamiento. Regresamos de inmediato ya en la parte final del programa con el arquitecto Barinas. Mantenga la sintonía. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te jumpeo. Arquitecto, estamos en la parte final de Municipalidad Global este domingo en la noche. Hemos hablado, creo que no se nos escapó nada. ¿Qué nos falta? ¿Cuáles pasos tenemos que dar? ¿Tendremos esta ley este año 21? Sabemos que estamos en un momento difícil, porque hay un tema de ebullición política, hay un tema de pandemia. ¿Vamos a tener esa ley este año, según su experiencia? ¿Cómo usted lo ve?
Bueno, definitivamente, y tengo que decir que la ley en este momento está en manos de la comisión bicameral que es presidida por Farideh Raful. Y yo te puedo asegurar que en manos de Farideh Raful esa ley va a estar lista este año. Qué bueno. Seguro, en esta legislatura. Nosotros tenemos la esperanza de que todas las iniciativas que beneficien al ciudadano, obviamente al país, deben ser motorizadas, agenciadas. Desde aquí, desde Municipalidad Global, nosotros siempre ponemos nuestro granito de arena. Mucha gente piensa que solamente se sirve al país desde el gobierno. Ciertamente, nosotros hemos tenido funciones públicas, hemos hecho lo propio. En esta ocasión estamos del otro lado del escritorio. Usted ha sido consultor, es consultor en diferentes instituciones del gobierno y vinculado con este tema en los últimos años, en los últimos tiempos. Nosotros esperamos que después que usted concluya con su misión, obviamente que es un aporte importantísimo para la República Dominicana y para nuestro desarrollo de las ciudades en los próximos años, usted siga participando de manera activa con estos temas que nos envuelve. Usted es un profesional multidisciplinario, creo que puede siempre hacer aportes de diferentes áreas. De verdad nos sentimos muy contentos de haberlo tenido aquí esta noche. Como dijimos al inicio, hace tiempo que estábamos locos por un conversatorio con usted y estamos muy honrados. No, muchísimas gracias. Y yo siempre a la orden, de verdad, si no fue más inmediato, vamos a echarle la culpa a la pandemia y no a la voluntad mía de participar en este programa, que ya me habían hablado muy bien de él, de hecho, ya tenía muy buenas referencias. Muchas gracias, arquitecto. Amigos, esta noche del domingo queremos cerrar con el mensaje que tenemos ya como costumbre. Estamos ya en los inicios del fin de la pandemia del COVID-19. Tenemos la vacuna, ha empezado ya con éxito la segunda etapa para vacunarse los que se vacunaron en la primera etapa. Hay que acudir, cumplir con su segunda vacuna para iniciar rápidamente con la primera vacuna de las siguientes etapas. Esto es un tema de país, esto no es un tema de partidos, ni siquiera de colores. Esto es un tema de salud pública, un tema global. Asiste cuando te toque vacunarte. Nosotros lo haremos cuando nos corresponda, por nuestra familia. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en su programa favorito, Municipalidad Global. El próximo domingo a la misma hora por Teleradio América, canales 12 y 45. Feliz resto del domingo.